Son 2.187 hectáreas que compró Rafael Ernesto Arce Mosqueira, según el diputado Héctor Arce, en $5.470.000. Estamos más cerca de los 5,5 millones que de los 5 millones de dólares. Porque no estamos hablando de un funcionario de cuarto nivel, estamos hablando del presidente del Estado plurinacional, Cacho, estamos hablando de la primera autoridad del país. Es más que grave, pero aún va a ser más grave cuando la Fiscalía lo rechace. Esto es Cabildeo Digital. Rafael, no el cantante español, pero este Rafael local, un muchacho que, según la denuncia del diputado evista Héctor Arce, compró un predio de $5 millones en Santa Cruz cuando él tenía, hice cuentas, 22 años, 23 años. $5 millones. Pero además Arce habla que el propio presidente habría hecho llamadas, o sea, hay una participación directa del señor presidente en la adquisición de este bien. ¿Es delito comprarse un bien, comprarse tierras en Santa Cruz? No. El tema acá es el origen de ese dinero. ¿Cómo una persona tan joven puede tener $5 millones? Salvo que sea plata de la familia. Y si es plata de la familia, viene la gran interrogante. ¿Cómo puede ser que un exministro, porque para entonces era exministro y que ese sería el origen del dinero, pueda acumular esta cantidad de dinero? El sueldo del ministro es bastante alto para el nivel de vida de Bolivia, pero no da para ahorrar $5 millones, Cachito. Y ese es el punto. A esto se agrega aquel factor de manejo de influencias para obtener diésel. Héctor Arce menciona no solo la compra de casi 40.000 litros de diésel, la última entrega ha sido de casi 12.000, pero de entregas anteriores en cantidades significativas que necesitan una explicación. Pero al margen del destino de ese diésel, que ahora uno podría entender que es para producir en estas grandes extensiones de tierra valuadas en $5 millones, el punto es que hay un hijo del señor presidente que obtiene diésel con mucha facilidad, cosa que no ocurre con los otros productores de soya u otros productos en Santa Cruz. Esta es la síntesis de la denuncia. Muy grave, Amalia, muy grave. Y para complementar, debemos decir que se trata de una propiedad que se llama Adán y Eva. Está ubicado en el municipio cruceño del Torno, hacia el sur de la ciudad de Santa Cruz. Tiene una extensión, Amalia, de 2.187 hectáreas. No es un pequeño terrenito para hacer un emprendimiento menor, no. Son 2.187 hectáreas que compró Rafael Ernesto Arce Mosqueira, según el diputado Héctor Arce, en $5.470.000. Estamos más cerca de los 5,5 millones que de los 5 millones de dólares. El diputado Héctor Arce ha calculado el patrimonio de este joven hijo del presidente en $7 millones. Por lo siguiente, porque las cantidades de diésel que ha comprado Rafael Ernesto Arce Mosqueira es bien importante. Paso a mencionar los datos. En 2022, dice el diputado, compró 62.000 litros
en 2023 135.500 litros y en lo que va del 2024 39.800 litros. Estos suman más o menos más de 240.000 litros que, multiplicando por el precio del diésel, del litro del diésel, da más o menos 1 millón de bolivianos. Pero además muestra la fotografía, como lo hizo también en el certificado de despacho nuestro compañero Carlos Valverde en Santa Cruz, la cisterna. O sea, parece ser que Rafael Ernesto Arce Mosqueira tiene su propia cisterna. Compra regularmente en las estaciones de servicio, prácticamente a diario, cantidades de diésel y seguramente que no le abastecía y decidió comprar de una más de 30.000 litros y le entregaron 19.900 a principios de este mes. Así que realmente la cosa está complicadísima y el diputado Héctor Arce está dirigiéndose a Sucre seguramente para presentar una denuncia penal, tal como ha anunciado ayer en su conferencia de prensa. Cacho, acá el dato que a mí me parece muy importante es si la compra de este predio se produjo cuando Héctor Arce, el papá, ya era presidente o todavía estaba de candidato. ¿Tienes la fecha? Sí, el diputado Héctor Arce señalado que la compra se realizó en noviembre de 2021. Estamos hablando de cuando ya el señor Luis Arce Catacora ya estaba ejerciendo como primer mandatario del país. De tal modo que la plata se originó antes. Sí, porque se posesiona en octubre del 21, en un mes, no hace 5 millones de dólares. Amalia, se posesionó Luis Arce en noviembre de 2020, o sea que ya hubo un año, digamos, ¿no? Hasta la compra. Perdón. Ese dato para mí es lo más relevante. Tienes razón, noviembre del 20, ahí un año en el ejercicio de gobierno. Sí, y entonces, pero además hay un dato adicional, Amalia, que menciona el diputado Héctor Arce, que señala que él sabe y le desafió públicamente en su conferencia de prensa que lo desmientan, que el presidente habría llamado a personeros de la entidad de bosques y tierras de nuestro país para pedirles que atiendan con preferencia a su hijo, sin mencionar que era su hijo, y cuando le preguntaron qué parentesco tenían, aparentemente, por lo que dice Héctor Arce, colgó la llamada, pero ya lanzó el mensaje para que atiendan rápidamente, me imagino, algún trámite de perfección de compra, alguna cosa en la ABT. No, bosques es para que le permitan desmontar, quemar. Ahora, 2.000 hectáreas en 5 millones de dólares, bastante caro, ¿ah? ¿Será que las tierras están así de caras en Santa Cruz? Posiblemente sí. Esperemos poder hablar con Héctor Arce para conocer más detalles sobre este asunto. Vamos a intentar ubicarlo y conocer los detalles, pero la fecha de la compra es lo más importante, Cacho, porque se produce cuando, confirmado por los datos que me das, cuando Luis Arce Catacora ya era presidente. Y la familia, porque no es posible que el hijo hubiera acumulado 5 millones de dólares, cuando la familia, es decir, él, tiene 5 millones de dólares. Hay que investigar el origen de esa fortuna. A todos los investigarían, Cacho, porque es un monto sospechoso. ¿De dónde sacaste 5 millones de dólares? ¿Qué acumulaste en los años que fuiste ministro? ¿Cómo así? ¿O durante el primer año de gobierno? ¿De dónde obtuviste 5 millones de dólares? Porque ni siquiera el sueldo de presidente te permite ahorrar 5 millones de dólares. Esa es la sospecha. Estamos hablando, Amalia, de que si las cosas se hacen de manera normal, legal, institucional en nuestro país, la denuncia que seguramente va a presentar en las próximas horas el diputado Héctor Arce tendría que recorrer toda esta ruta que tú has mencionado hace instantes.
Pero ¿qué es lo que ha pasado con una denuncia parecida, o sea, con características obviamente distintas, cuando Evo Morales en octubre del año pasado denunció al hijo mayor del presidente, a Luis Marcelo Arce Mosqueira? Un mes después, en noviembre de 2023, la Fiscalía, y estoy leyendo el reporte de la Agencia Boliviana de Información, dice: la Fiscalía rechazó la denuncia de Evo Morales contra Marcelo Arce, hijo del presidente Luis Arce, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias. Entonces, lo rechazaron, dijeron esto no está bien hecho, así que vaya con su denuncia a llorar al río. ¿Dónde presentó la denuncia? ¿Qué fiscalía rechazó, La Paz o Sucre? Hay declaraciones del fiscal departamental de La Paz. No es clara la información, he revisado varios portales, solamente mencionan el Ministerio Público o la Fiscalía. Parece ser que es la Fiscalía de La Paz. Esa denuncia fue porque se acusó al hijo mayor de haber utilizado yacimientos, es decir, tenía cargo en yacimientos, después renunció, después pasó a otra dependencia de yacimientos, pero también ahí taparon su participación en esta entidad pública, pero aparecieron fotografías de él haciendo muchas negociaciones con empresas, con la empresa rusa de litio, una fotografía clarísima. Después esta empresa rusa se adjudica la posibilidad de trabajar en el litio en Bolivia. No puso un peso todavía, pero bueno, ya hace un año de esto. Y estuvo hablando ahí grabaciones de empresarios que dicen: me encontré con este chico, qué inteligente. Bueno, pero era la prueba de que el hijo de Arce estaba haciendo lobby, ¿no? Estaba gestionando contratos, ¿verdad?, sin tener oficialmente un cargo en yacimientos. Entonces, esto es tráfico de influencias, esto es grave, pero la Fiscalía lo cortó de un plumazo. Entonces, sí, en este caso también mucho me temo que la demanda no dure ni una semana. Pero ya hay una cadena de sospechas, ¿no? Que algún día en alguna comisión parlamentaria inicialmente tendrá que investigarse, procuraduría, en fin. Porque no estamos hablando de un funcionario de cuarto nivel, estamos hablando del presidente del Estado plurinacional, Cacho, estamos hablando de la primera autoridad del país. Es más que grave, pero aún va a ser más grave cuando la Fiscalía lo rechace. Amalia, has dado en el clavo, ¿no? Lo importante es el rol que cumplió en todas estas denuncias el presidente de los bolivianos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió con la denuncia que planteó Evo Morales? Aquí está la información complementaria. Su abogado, Wilfredo Chávez, el ex procurador general, presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado en Sucre, como imagino va a ocurrir con el diputado Héctor Arce, y esta denuncia fue derivada a La Paz, a la Fiscalía Departamental de La Paz. Y esta oficina del Ministerio Público rechazó la denuncia. Entonces, quizás corra esta misma suerte la denuncia contra el hijo menor. Héctor Arce, el diputado, menciona además un detalle que es bien llamativo en su denuncia última, y es que Luis Arce Mosqueira estaría manejando, o vio, dice, llegar a la propiedad de su hermano en un vehículo, mencionó la placa, la marca del vehículo, que estaría asignado a ENDE en Cochabamba. O sea, que está manejando, o estaría manejando, mejor dicho, un vehículo oficial sin ser funcionario del Estado. Entonces la cosa va desde el detalle menor, como esta del vehículo, hasta cosas de tráfico de influencias, de compras millonarias de propiedades en el departamento de Santa Cruz. Bueno, yo tengo información, hemos publicado que el hijo menor, Rafael, que ahora entra en el ojo de la tormenta, estuvo asignado, estuvo trabajando en ENDE,
el hijo mayor en Yacimientos y el hijo menor en Ende, las dos empresas más importantes del Estado y las dos que más deudas tienen con el Banco Central de Bolivia. Ende en el último año es la empresa estatal que más dinero ha recibido del Estado como préstamo, pero nunca devuelven, ¿no? Y por eso nuestras reservas bajan, que da miedo. Entonces no me extraña, porque cuando se está en el poder, ¿no? Los hijos piensan que estas empresas son de ellos, que es su hacienda. Ahora tienen una hacienda propia, pero hay que buscar el origen de la compra, a quién se la compraron, a cuánto, en fin. Y es evidente que ahí debe haber algún grado de producción y que ese es el destino de la cantidad de diésel que compran, que reciben, nunca les ha faltado, mientras el resto de los productores están haciendo huelgas, bloqueos, reclamos, conferencias, porque no les abastece el diésel. Yo te propongo, Cachito, dejar este tema candente acá hasta poder conseguir información complementaria. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.